Tu intervención ha A sido vosotros. muy, muy interesante. Vamos a darle paso a Julia Karpova, que es nuestra siguiente ponente. A Hola, ver, buenos días. hola, ¿Me buenos oís días. bien? Sí, bueno, Julia Karpova es de la Universidad Politécnica de Valencia, está en el grupo de Vallada y el título de su charla es La importancia de considerar aspectos realistas para la validación de estrategias de reubicación de ambulancias. Y bueno, nos va a presentar el estudio eh, que, bueno, se basa en un algoritmo de reubicación de ambulancias, pero bueno, ya os dejo con ella, que os lo explicará muchísimo mejor que yo, infinitamente. Muchísimas gracias, Julia. Es tu turno. Buenos días a todos. Bueno, voy a compartir. Ay, algo se ha quedado. Vale, ahora. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, perfectamente. Vale, pues bueno, antes de empezar quería agradecer ah, por invitarnos a este espacio, porque realmente traigo un trabajo que poco está relacionado con inteligencia artificial, sino más bien con investigación operativa. Yo estoy cursando mi doctorado y estoy finalizando prácticamente. Soy de la Universidad Politécnica de Valencia, del Grupo Resolvética, del Instituto Tecnológico de Informática. Y este trabajo se está desarrollando bueno, en el marco de estos tres proyectos que veis aquí abajo y se titula La importancia de considerar aspectos realistas para la validación de estrategias de reubicación de ambulancias. Bueno, voy a explicar un poquito qué es la reubicación de ambulancias, luego presento el caso de Valencia, resultados, porque eso, que traigo un trabajo un poco más académico, digamos, y luego terminaré con conclusiones. Supongo que sabéis todos cuál es el problema de localización de ambulancias, que consiste en determinar las posiciones, ¿no? las ubicaciones de las bases de ambulancias a nivel estratégico. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Tenemos algunos puntitos que indican las bases y con la localización estática lo que conseguimos es la cobertura inicial. Nosotros en nuestro trabajo utilizamos el concepto de isócrona, que son estas áreas rosas que veis, que justamente abarcan a toda la población a la que se puede llegar desde el punto inicial, marcado aquí con una estrella, que es la base, en un determinado tiempo. Por ejemplo, nosotros utilizamos isócronas de 7 minutos. Claro, esto es lo ideal, ¿no? Digamos, con los medios que tenemos conseguimos la cobertura inicial. Pero en cuanto las ambulancias empiezan a moverse para atender a los pacientes, nos encontramos con otra imagen, que es la cobertura real, donde algunas zonas se pueden quedar sin cobertura. Entonces, la reubicación consiste justamente en llevar una ambulancia que aún está disponible de un área a otro área. Y este es el tipo de reubicación que se llama dinámica. Para modelizar, digamos, todo el proceso de atención a las ambulancias, nosotros utilizamos un algoritmo llamado operativo que funciona en un periodo de tiempo, por ejemplo, un turno de trabajo, y que tiene pues, una serie de pasos, como por ejemplo gestionar la cola de llamadas, asignar las ambulancias a emergencias, en nuestro caso siempre se asigna la ambulancia más cercana, asignar a los hospitales también a los pacientes, que también en nuestro caso siempre es el hospital más cercano. Y si no se realiza la reubicación, la ambulancia vuelve siempre a su base habitual. Y ahora, claro, ¿dónde introducimos este concepto de reubicación? Hay diferentes estrategias. En nuestro caso, por ejemplo, solamente se permite reubicar las ambulancias que aún están, que están disponibles, pero en cuanto finalizan un servicio. Es decir, la ambulancia deja al paciente en el hospital y ahora tiene que decidir si volver a su base o ir a alguna otra base a cubrir algún escenario. Entonces, si se cumplen unas condiciones específicas, permitimos reubicar la ambulancia.
a lo largo de los últimos 30 años realmente se han desarrollado, se han propuesto muchas estrategias de reubicación, pero marcamos con este símbolo, pocas de las estrategias realmente se han implementado en un servicio de emergencias real. O por lo menos conocemos pocos. Puede ser que se han implementado más, pero no tenemos constancia. Entonces, claro, cuando queríamos ver por qué tan pocos algoritmos han, digamos, implementado, vemos que muchos de ellos son poco realistas. Por ejemplo, no tienen en cuenta los turnos de trabajo. Turno de trabajo donde una ambulancia inicia su turno, en su jornada en una base y lo ideal, que es lo que pasa ahora, es que finalice también su turno en esta base. Pero hay, por ejemplo, estrategias que proponen empezar el turno de trabajo, pues puede ser cada día en diferente base. Entonces es absolutamente dinámico, digamos, es otro concepto, ¿no? Que actualmente, pues, muchos sistemas son bastante rígidas y sería, pues, poco viable, ¿no? Para implementar. Luego, por ejemplo, no se tienen en cuenta, en algunos algoritmos propuestos, no se tienen en cuenta las ambulancias que se están moviendo hacia su base para asignarlas a las emergencias. ¿Por qué? Porque en la vida real, claro, las ambulancias llevan GPS. Entonces tú sabes dónde está cada ambulancia en cualquier momento. Pero, claro, cuando estás simulando, no es tan sencillo determinar dónde estará esta ambulancia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también hay trabajos que siguen utilizando distancias euclidianas y una serie más. Entonces, en nuestro caso, utilizamos 10 vehículos de soporte vital avanzado. Aquí tenéis sus ubicaciones. Utilizamos el concepto de esócrona, el que he explicado antes. Para las esócronas, bueno, utilizamos un GIS, que es un sistema de información geográfica, QGIS, que es de libre acceso. Solamente, como he comentado antes también, reubicamos las ambulancias que finalizan un servicio y utilizamos el concepto de escenario, que es una combinación de bases libres. Por ejemplo, aquí veis un escenario, esta base 2 y B6 se ha quedado libre, entonces, pues, si alguna otra ambulancia está libre, ¿no? y ha finalizado un servicio y ahora estamos, digamos, queriendo ver si enviamos a su base o la enviamos, pues, a alguna de estas bases. Y estos escenarios están ordenados según su prioridad y se atiende por este orden. Este trabajo, bueno, ya ha sido publicado y esta parte de la que estoy presentando, digamos, es la continuación. Vale, en esta parte de trabajo el objetivo es estudiar la importancia de tener en cuenta los siguientes aspectos realistas a la hora de validar las estrategias. El primer aspecto es asignación de las ambulancias en ruta y el segundo aspecto es justamente el inicio y fin de turno en su base habitual. Para asignar las ambulancias que se están moviendo hacia su base, es decir, están en movimiento, hemos propuesto una metodología basada justamente en el concepto de esócrona y consiste en lo siguiente. Se obtienen, por ejemplo, imaginaros que la ambulancia tiene que volver de este puntito azul que está aquí marcado en el mapa y tiene que volver a su base que está con la estrella roja. Entonces se obtiene primero los caminos más rápidos para llegar desde el hospital a cada una de las bases. Bueno, aquí nos interesa este camino. Entonces luego, dado que el algoritmo operativo se actualiza cada minuto, calculamos las isócronas para 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y así seguimos. Y luego con las herramientas de los GIS, QGIS en nuestro caso, realizamos, digamos, bueno, utilizamos algunas herramientas y lo que vemos es justamente dónde se cruzan, digamos, el perímetro de la esócrona,
para cada minuto, este es de 1 minuto, esto es de 2 minutos, con este camino más corto. Entonces, claro, estos son los puntitos, aquí, estos puntos rosas, ¿no? Nos interesa este, por ejemplo. Sería la ubicación de la ambulancia yendo desde este hospital a este base, en 1 minuto estaría aquí, en 2 minutos estaría aquí, etc. Y los datos se obtienen con OpenRoute que también es un complemento abierto. Y para el segundo aspecto, para lo que he comentado, que en algunos trabajos se propone absolutamente una estrategia dinámica donde las ambulancias pueden empezar su turno en diferentes bases y es poco realista, por lo menos con el sistema actual. Entonces, claro, sí que, por ejemplo, muchos trabajos está determinado que las ambulancias empiezan en sus bases habituales. Luego van reubicándose y el final como que no da igual, no se cuenta, no se sabe qué es lo que pasa, no importa. Pero nosotros proponemos un algoritmo, no voy a entrar en detalle, el que permite que a pesar de todas las reubicaciones que se ha hecho con la ambulancia, finalice en su base. Realmente no es sencillo porque claro, puede haber digamos, muchas configuraciones del sistema, ¿no? Acabar el turno, porque no es solamente dejar de reubicar. ¿Por qué? Y empezar a enviar otra vez las ambulancias a sus bases. ¿Por qué? Porque las bases pueden estar ocupadas por otras ambulancias. Entonces, claro, digamos, primero enrollamos y luego cómo desenrollamos, ¿no? Y para validar nuestra estrategia proponemos 600 instancias de diferente número de emergencias diarias. Utilizamos un turno de trabajo de 24 horas, empezando a las 8 de la mañana. Y como medidas de desempeño se utiliza el número de llamadas con el tiempo de respuesta menor de 10 minutos y media de retrasos. Bueno, realmente consideramos más medidas, pero para aquí puedo presentar solamente estos dos. Y los resultados, a ver qué es lo que muestran. Comparamos 3 algoritmos. El primer algoritmo, este algoritmo 0, es cuando no se realiza la reubicación. Es decir, las ambulancias que finalizan un servicio siempre vuelven a su base habitual. Y luego hay 2 algoritmos. El 1 es cuando sí que se realiza la reubicación, pero este algoritmo, mencionado antes, para volver a las ambulancias a sus bases, se activa 8 horas antes del fin del turno, más o menos a las 12 de la madrugada, ¿no? Y el segundo algoritmo, el algoritmo para devolver a la ambulancia a su base habitual se activa al final del turno. Y además, para cada uno de estos 3 algoritmos hay otra versión que es cuando las ambulancias en ruta no se pueden asignar a las emergencias. Para los casos cuando sí se pueden asignar a las emergencias tenemos estos tonos rojitos y cuando no se pueden asignar tenemos tonos grises. Entonces, tanto para el número de llamadas con tiempo de respuesta menor de 10 minutos como con la media de retrasos, lo primero que vemos es que la reubicación aporta mayores beneficios cuando hay mayor carga de trabajo. Es decir, aquí veis con estancias de 80 y 100 emergencias y aquí también, aquí por ejemplo el salto, ¿no? La caída del media de retrasos es más brusca. Luego, si vemos, perdón, dentro de cada bloque, los algoritmos con reubicación y los algoritmos sin reubicación, lo que vemos es que el más realista, en tonos rojitos, aporta menores beneficios, ¿no? La reubicación, parece. Entonces, la conclusión aquí es que es importante tener en cuenta este aspecto, por ejemplo, ¿no? de considerar las ambulancias en ruta. ¿Por qué? Porque si no, tú puedes sobreestimar tu capacidad de tu estrategia de reubicación, ¿no? Porque aquí ves las barras son más altas, ¿no? Y por último, es cuando comparamos algoritmo 1 y 2, es decir, las últimas barras de
y las más altas, ¿no? Lo que vemos es que tampoco hay nada claro y la conclusión ahí es que reubicar por la noche, es decir, desde las 12 de la noche hasta las 8 del día siguiente, tampoco aporta muchos beneficios. Esta es la conclusión. Y como conclusión general, quería comentar también que es importante tener en cuenta estos aspectos realistas porque se pueden, digamos, para evitar justamente sobreestimar o subestimar los resultados. Y gracias por su atención y si quiere alguien hacer alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Gracias, Julia. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta, Julia. Sí, Héctor. Bueno, primero, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y por el gran trabajo que estáis haciendo. Creo que tiene muchas aplicaciones, no solo para ambulancias, sino también para temas de car sharing o reparto de paquetes de última milla, incluso para optimizar y demás. Pero mi pregunta va un poco más, he visto que lo cuadráis con una capa de GIS y con las isócronas. Entiendo que también se puede poner, por ejemplo, el nivel del mar para aplicarlo en casos, por ejemplo, como el de la Dana o en emergencias climáticas o si hay una zona. ¿Se podría introducir también una capa de Sí, meteorología o de alertas meteorológicas y separarlas, ¿no? Para que estuvieran como preparadas en momentos sí, difíciles? efectivamente. El GIS te permite utilizar diferentes capas, que son, bueno, mapas, ¿no? Que se sobreponen una encima de otra. Entonces tú, realmente, lo que hemos visto con esta investigación, el GIS, es decir, visualizar las cosas, permite ver muchas cosas que tú puedes ser que sospechabas, pero no los veías. Entonces, de un vistazo, puedes, digamos, hacer análisis visuales, que eso es importante Ujú, también. ujú, Y efectivamente, sí, am, el Instituto Cartográfico Valenciano ujú. tiene mapas de zonas inundables. Bueno, Claro, aunque yo supongo que ahora los habrán actualizado porque las últimas que teníamos eran del año creo que 2015. Pero ujú, bueno, ujú. entonces sí que se pueden poner, sí, efectivamente, se pueden Muy poner bien. y ver. Muchas gracias. Pues tiene mucho potencial esto, Esperamos, sí. seguro. Julia, te quería preguntar un poco, en el caso concreto de Valencia que has mencionado y tal, ¿qué mejoras concretas se han detectado? ¿Qué tipos de datos habéis utilizado para llegar a ellos? Y luego si está preparado ya para extrapolarlo a otras ciudades. Y si esas ciudades tienen que tener un poco características similares a Valencia o realmente eso no es un factor decisorio. Los datos que se necesitan realmente, bueno, hemos utilizado datos abiertos y sí que vemos que en los últimos, diría yo, incluso pocos, 3 años, no más, se han propuesto, las bases de datos abiertos han crecido bastante. Entonces, tú puedes encontrar capas, por ejemplo, la Consejería publica las capas de departamentos, que antes teníamos que pintar a mano cada departamento cuál es su exacto área. Eso fue hace 5 años, ¿no? Madre mía. Pero ahora hemos visto que sí que han colocado estas capas. Pues claro, este trabajo que te ahorras es muy importante. En Claro. principio sí que se podría um, trasladar a otros áreas. De hecho, por ejemplo, claro, somos del mismo grupo, pero cada parte del grupo trabaja en diferente tema. Y tenemos, por ejemplo, bueno, un grupo de personas que trabajan con un simulador. Este simulador realmente se ha desarrollado, creo que en Nueva Zelanda puede ser. Entonces ya tiene incorporados diferentes capas, diferentes mapas. Entonces, lo que han hecho es coger el simulador y poner nuestros mapas ahí, ¿no? Entonces, claro, se puede probar. También es verdad que es muy difícil, es muy difícil conseguir datos de demanda de emergencias. Es muy difícil porque tú necesitas, claro, tener un contacto con el servicio de emergencias y dado que pues, muchos datos son privados, ¿no? Claro. No es tan sencillo.
Pero bueno, en este caso, población misma es un indicador de la demanda. Entonces, sí que hay capas de distribución de la población que sí que se pueden, de densidad de población que se pueden encontrar, que también están en diferentes portales abiertos. Esto sí que también se puede ver. Y a nivel de implementación, bueno, estos son de momento trabajos académicos, pero sí que es verdad que a raíz de esta investigación, algunas veces nos han llamado y han dicho, oye, hoy, por ejemplo, no tenemos un equipo, pues por cualquier problema, porque la gente también se puede poner mala, ¿no? Los propios médicos o cualquier otro problema. Entonces dicen, claro, entonces una base o una ambulancia, digamos, no está disponible, tal cual, va a estar no disponible todo el día. ¿Cómo podríamos mejorar? Hasta ahí es donde hemos llegado de momento, porque lo que comentaba, los sistemas son muy rígidos, no es fácil de introducir los algoritmos y hasta ahora no hemos trabajado, digamos, no tenemos un proyecto formal con un servicio de emergencias para realizar realmente algunas aportaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, pues Julia, Álvaro, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Como siempre, colgaremos vuestras interesantes charlas en nuestro canal de YouTube para que la gente siga haciendo